En el oscuro abismo del futuro, cuando las estrellas ya no son misterios, sino rutas comerciales, una entidad se alza por encima de gobiernos, éticas y fronteras. Su nombre, Weyland-Yutani. Fundada en el año 2099 tras la fusión de dos gigantes tecnológicos, Weyland-Yutani se convirtió en el monopolio más grande de la historia. Lo controla todo, desde la inteligencia artificial hasta la colonización de mundos enteros. Codiciosa, impasible, letal, Weyland-Yutani no sueña con un mejor mañana, sueña con controlarlo. Y cuando una especie perfecta, una máquina de matar, se cruzó en su camino, no vieron un peligro, vieron una inversión. Comúnmente conocida como Wei-Yu o simplemente la compañía, Weyland-Yutani es un conglomerado multinacional británico-japonés fundado en 2099 mediante la fusión de Weyland Corp y Yutani Corporation. Weyland-Yutani es un proveedor de tecnología que fabrica sintéticos, naves espaciales y computadoras para una amplia gama de clientes industriales y comerciales, lo que lo convirtió en una marca reconocida. La compañía también tenía numerosos intereses no manufactureros, poseía amplios activos en transporte interplanetario y operaba colonias humanas fuera del sistema solar a través de la Administración de Colonización Extrasolar. La compañía también tenía un puesto en la Junta de Revisión de la Comisión de Comercio Interestelar, de la cual era propietaria. Las oficinas principales de Weyland-Yutani están ubicadas en Londres, Tokio, San Francisco, el Mar de la Tranquilidad en la Luna y en Tedeus. En el 2099, debido a una feroz guerra comercial de ofertas, Yutani Corporation adquirió a Weyland Corp, superando a otros postores como Chinese Combine. Después de la fusión, Weyland-Yutani abrió con el mayor valor de acción jamás registrado en la bolsa. La compañía continuaría comprando otras empresas, invirtiendo en casi todos los sectores y teniendo el control accionario de la mayoría de corporaciones. Para 2150, Weyland-Yutani poseía prácticamente todo. Para ocultar su carácter totalitario, muchas de estas empresas operaron bajo el nombre de Kelland Mining Company. Para el año 2152, en la Luna LB-426, una roca olvidada que orbitaba en el gigante anillado Calpamos, algo antiguo despertó. La Weyland-Yutani, siempre atenta a lo que pueda traducirse en ganancia, captó una transmisión proveniente de un pecio estelar semienterrado, el Derelict. La señal no era humana, no se parecía a nada que los ingenieros lingüistas corporativos de Weyland-Yutani hubieran escuchado antes. Sin embargo, la intención del mensaje era clara: manténganse alejados. Pero el miedo no detiene a quienes ven cifras donde otros ven peligro. La advertencia fue interpretada no como un llamado a alejarse, sino como la pista de un activo biológico potencialmente invaluable. Así nació la operación encubierta. El carguero estelar Nostromo fue redirigido bajo protocolos secretos de la compañía. Ninguno de los tripulantes sospechaba que no estaban solos en esa misión. Bajo el barniz de una ruta comercial, llevaban consigo el germen del primer contacto con el arma biológica más perfecta de la galaxia, el xenomorfo. Lo que siguió fue una masacre. Uno a uno, los miembros de la tripulación cayeron. Solo Ellen Ripley sobrevivió. El Nostromo fue destruido, y sin embargo, lo más importante no fue lo que ocurrió, sino lo que no se dijo. La verdad fue enterrada, la existencia del organismo, su origen, su amenaza. Todo encubierto por órdenes de niveles superiores. La compañía tenía planes más grandes. En el año 2137, la expansión humana más allá de la Tierra ya no era un sueño, era un negocio, un imperio corporativo tejido entre las estrellas. Weyland-Yutani, el gigante corporativo detrás de la colonización interestelar. La compañía había extendido sus garras a cientos de mundos, terraformando lunas y planetas con atmósferas letales en lugares habitables, transformando desiertos estériles en bastiones de producción y explotación. Las plantas de procesamiento de atmósferas eran su herramienta más potente, verdaderas fábricas de oxígeno y esperanza, o al menos eso decía la publicidad. La verdad era más turbia. En realidad, cada colonia fundada era otra pieza en su tablero galáctico. Hadley's Hope en LB-426, Freya's Project en BG-386 y otras tantas donde el logo de la compañía brillaba más que las estrellas. Ironía, que Hadley's Hope se construyera exactamente sobre el mismo infierno donde el Nostromo encontró por primera vez al xenomorfo. Weyland-Yutani lo sabía, siempre lo supieron. Pero no todas las operaciones de Weyland eran civiles. En mundos olvidados como Fiorana o Fury 161, la compañía administraba prisiones, fundiciones de plomo y unidades de trabajo correccional como si fueran granjas humanas. Cada reo, trabajador, era una variable más en sus experimentos secretos. Ese mismo año, una nueva anomalía se encendió en sus radares: la estación Sebastopol. Weyland-Yutani se enteró del avistamiento de la criatura, así que decidió actuar con rapidez. Su objetivo: recuperar al espécimen, revivir el proyecto. Pero el caos llegó antes que los beneficios. Sebastopol cayó. Todo desapareció en el vacío. Para el 2142, Weyland-Yutani recuperaría en un asteroide al xenomorfo que atacó al Nostromo.
Un grupo de científicos y un sintético conocido como Rook estaban a cargo de la investigación en la nave de Weyland-Yutani. Esta nave sería conocida como la Renaissance. Su interés principal se centraba en la investigación del espécimen y la aparente extracción de un compuesto que, según los científicos de Weyland-Yutani, haría que los humanos dieran el siguiente paso evolutivo. Este compuesto es el conocido como el líquido negro o fuego de Prometeo, el cual tenía una alta capacidad mutágena. La misión fue un completo fracaso y, una vez más, la ambición de Weyland-Yutani, con la apariencia de ciencia, terminaría siendo un baño de sangre. Más allá de los proyectos de terraformación, más allá de las colonias y los cargueros, Weyland-Yutani se movía en las sombras del conocimiento. En laboratorios ocultos en planetas remotos, la compañía llevó a cabo investigaciones que cruzaban cada línea ética inimaginable. Su obsesión, el estudio y eventual domesticación de la especie de los xenomorfos. Mundos como LB-1201, BG-386 y la instalación de origen en LB-426 no eran simples centros de ciencia, eran templos del horror. En estos sitios, el método era tan inhumano como su objetivo. Humanos eran utilizados como huéspedes involuntarios de los xenomorfos. El sacrificio de empleados de bajo rango era práctica común, etiquetando en informes internos como pruebas de compatibilidad biológica, solo una estadística más. En BG-386, la perversión fue aún más descarada. Los colonos civiles eran arrancados de sus hogares desapareciendo sin dejar rastro. La compañía solamente decía que habían sido ascendidos a mejores puestos. La verdad, formaban parte de experimentos grotescos, criaderos vivientes para la criatura más letal del universo. Los sintéticos estaban programados no para proteger vidas, sino para salvaguardar activos. Se encargaban de la seguridad, su lealtad era absoluta, su moral inexistente. Pero incluso con todo ese control, el caos siempre encontraba una grieta. Sus instalaciones constantemente tenían fugas de contención, brotes incontrolables, baños de sangre, cientos de muertes a espaldas de Weyland-Yutani. Todo documentado, todo clasificado. Las instalaciones colapsaban bajo su propia maldad, y cuando eso ocurría, solo había una respuesta: el cuerpo de marines coloniales. Estos eran enviados como solución de emergencia, no para salvar vidas, sino para limpiar los desastres. El patrón se repetía una y otra vez, y mientras el universo lloraba a sus muertos, Weyland-Yutani seguía adelante, silenciosa, incansable, aprendiendo de cada tragedia, porque para ellos el dolor era progreso. Al ser un conglomerado con poder casi absoluto, Weyland-Yutani cuenta con diferentes divisiones de investigación, siendo la más prominente la de División de Armas Biológicas. Diseñada para el desarrollo de armas biológicas y virales, esta división tenía como prioridad la obtención de especímenes xenomorfos viables. Las misiones de captura solían implicar engaños, sacrificios humanos y operaciones encubiertas. Con Ellen Ripley como su principal antagonista tras los eventos del Nostromo, incluso tras la caída de Weyland-Yutani, sus investigaciones fueron retomadas por la USM, lo que finalmente llevaría al caso de Ripley 8, el clon híbrido humano xenomorfo. División de Ingeniería Inversa, encargada de analizar y adaptar tecnología alienígena, especialmente la proveniente de los Yautja. División de Servicios Especiales. Poco se sabe con certeza de esta división. Su existencia se confirma a través de Carter Burke, quien operaba como director de proyectos especiales. Se presume que esta unidad actuaba como paraguas de múltiples operaciones clasificadas, con acceso a recursos y decisiones de alto nivel. Y finalmente, la División de Fabricación de Armas. Más allá de la biotecnología, Weyland-Yutani fue también uno de los principales fabricantes de armamento convencional. Proveía al cuerpo de marines coloniales con rifles, municiones especializadas y armamentos de última generación, posicionándose como un actor central en el complejo militar industrial del siglo XXII. Quizá la brutalidad del xenomorfo nos horroriza, pero cuando consideramos lo despiadado que puede ser el hombre, hasta el horror del xenomorfo palidece, porque al final, el verdadero horror no vino del espacio, vino de nosotros mismos. ¿Cuál es la cronología de Alien? El inicio de la saga se remonta al año 2089 y 2094 con la entrega Prometeo. La historia comienza con la pregunta más antigua que se ha hecho la humanidad: ¿quién nos creó y por qué? En el año 2089, los arqueólogos Elizabeth Shaw y Charlie Holloway descubren en distintas culturas antiguas vestigios de pictogramas que apuntan a un destino estelar. Sus investigaciones llegan al oído de Peter Weyland, un hombre supersticioso que quiere alcanzar la inmortalidad. Con el respaldo de la todopoderosa Weyland-Yutani Corporation, se lanzan a la misión en la nave Prometeo hacia la luna LB-223, el destino que apuntaban todas las culturas de la humanidad en diferentes tiempos. Están buscando a una raza que supuestamente nos ha creado, los ingenieros. Al llegar, la tripulación encuentra una antigua instalación repleta de restos biológicos y tecnología desconocida.
Lo más inquietante es la presencia de un compuesto llamado el líquido negro, una sustancia mutagénica capaz de alterar la vida orgánica de forma impredecible y letal. El androide David, creado por Weyland, empieza a experimentar por cuenta propia con este líquido, infectando al Dr. Holloway, lo que desencadena mutaciones impensables. Pronto, los tripulantes de la Prometeo se darán cuenta que los seres que están en aquel lugar no eran dioses, y en realidad estaban intentando destruir a la humanidad con el líquido negro. Sin embargo, algo saldría mal en su base, causando la muerte de todos los tripulantes, y con el último ingeniero de la nave intentando acabar con la tripulación de la Prometeo. Shaw sobrevive y decide buscar respuestas viajando al mundo natal de los ingenieros con la ayuda del androide David, cuyo interés por la creación y destrucción apenas comienza. 10 años después de los eventos de Prometeo, en el año 2104 tendrá lugar Alien Covenant. La nave colonial Covenant transporta a más de 2000 colonos hacia un planeta lejano, cuando una señal misteriosa los desvía a un mundo aparentemente habitable. Este planeta resulta ser el lugar al que llegaron David y Shaw, pero algo ha ocurrido. Shaw ha desaparecido y David ahora vive en un planeta desolado, donde experimenta con el líquido negro y la ingeniería genética. David ha exterminado a los ingenieros habitantes de aquel planeta y ha estado perfeccionando nuevas formas de vida, incluyendo criaturas que se asemejan a los primeros xenomorfos. Así, David engaña a la tripulación de la Covenant y continúa con sus experimentos, cruzando la línea entre la curiosidad de la inteligencia artificial y el complejo de divinidad. David logra recrear con éxito a la forma de vida más perfecta del universo, el xenomorfo. Y para seguir con sus planes, David suplanta a uno de los androides que acompañaban a la Covenant, Walter, tomando el control de la nave y llevándose a bordo embriones de protomorfos, para sembrar el terror en el planeta colonizable Origei 6. En el año 2122 tendremos los eventos de Alien el octavo pasajero. El carguero espacial Nostromo, de regreso a la Tierra, recibe una señal de auxilio desde la luna que orbita el planeta Calpamos en el sistema Z2 Reticuli. Obligados por órdenes de Weyland-Yutani, descienden a la luna, y ahí encuentran una nave alienígena abandonada, el Derelict, repleto de huevos de xenomorfo. Uno de los tripulantes, Kane, es infectado por un facehugger, y posteriormente trae al Nostromo, al primer xenomorfo que veríamos en pantalla. La criatura es una bestia absoluta, no se conoce su origen. Está asesinando uno a uno a los tripulantes del Nostromo. Ripley descubre que Ash, el androide que los acompañaba, tenía órdenes secretas de llevar la criatura hasta la corporación para investigaciones, sin importar lo que pudiera ocurrirle a los demás pasajeros. Después de que el xenomorfo desatara una carnicería en el Nostromo, Ripley finalmente logra expulsarlo de la nave, siendo la única superviviente de esta entrega. Los eventos de Alien Isolation transcurren fuera de pantalla, pero son canónicos dentro de las cintas. En 2137, 15 años después de la desaparición del Nostromo, la hija de Ellen Ripley, Amanda Ripley, trabaja como ingeniera para la compañía Weyland-Yutani. Cuando recibe noticias de que la Estación Espacial Sebastopol ha recuperado la caja negra de la Nostromo, Amanda parte allí en busca de respuestas sobre su madre. Sin embargo, lo que encuentra en Sebastopol es un escenario de terror absoluto. Un xenomorfo se ha liberado y la estación está sumida en el caos. Aislada y perseguida por la criatura, Amanda debe enfrentarse no solo al xenomorfo, sino a los androides corruptos de la compañía rival Sexon y al siniestro interés de Weyland-Yutani por recuperar al espécimen. No obstante, a pesar de los esfuerzos de Amanda por sobrevivir, es expulsada al espacio junto con el xenomorfo, desde la esclusa de aire de la estación Sebastopol, justo antes de que éste explote. Amanda queda flotando en el vacío y es rescatada por una nave que se acerca, dejando su destino incierto, pero sugiriendo su supervivencia. Alien Isolation nos muestra que la pesadilla con los xenomorfos no terminó en el Nostromo, sino que el silencio del espacio oculta más de una historia trágica y olvidada. Tras estos eventos tiene lugar la cinta e intersecuela Alien Romulus. En el año 2142, la Weyland-Yutani rastrea los restos de la Nostromo para recuperar al xenomorfo. Allí, Weyland-Yutani ahora ha montado una base donde está realizando sus propios experimentos y ha extraído de la criatura el compuesto llamado líquido negro. Un grupo de adolescentes que intenta escapar de las garras de Weyland-Yutani y dirigirse a un planeta habitable, llegan a la estación espacial. Son acompañados por un androide llamado Andy. Pronto los jóvenes se dan cuenta de los terribles experimentos que estaba realizando Weyland-Yutani.
El pánico se desata en la estación y el horror del xenomorfo vuelve a aparecer una vez más. Una joven embarazada llamada Kai estaba herida de gravedad, así que se inyecta el fluido experimental de líquido negro, lo que termina convirtiendo a su feto en una criatura llamada Offspring. Este mutante intenta asesinar a los dos supervivientes, el androide Andy y Rain, pero estos finalmente logran expulsar a la criatura de la nave al igual que en la primera entrega. Tras los eventos de Alien Romulus, en el año 2179 tiene lugar la historia de Aliens. Ellen Ripley, única sobreviviente de la Nostromo, es rescatada de su nave a la deriva y llevada a la estación espacial que orbita la Tierra. Carter Burke, representante de Weyland-Yutani, le revela que estuvo a la deriva y perdida en el espacio en hipersueño durante 57 años. Ripley es informada que LV-426 fue colonizado, pero se ha perdido contacto con los habitantes. Weyland-Yutani le envía junto a marines coloniales a investigar. Allí descubren que toda la colonia fue exterminada por xenomorfos originados tras el hallazgo del derelict, encontrando a una única superviviente, una niña llamada Newt, quien se convertirá en protegida de Ellen Ripley. Ripley descubre que Burke intenta llevar consigo embriones de abrazacaras y lo confronta. El clímax de la película llega cuando Ripley debe enfrentarse a una gigantesca reina xenomorfo. La lucha culmina con la destrucción de la colonia y la aparente victoria de Ellen Ripley. Sin embargo, Weyland-Yutani sigue empeñada en capturar a las criaturas. Tras los traumáticos eventos en Aliens en el año 2179, la historia de Ellen Ripley continúa. Tras un accidente en la nave Sulaco, Ripley nuevamente es la última superviviente. Sin embargo, en el planeta que se estrella es una prisión, una instalación minera abandonada donde habitan únicamente prisioneros varones, los cuales en su mayoría son miembros de una orden religiosa apocalíptica. En aquel lugar, Ripley descubre que un nuevo xenomorfo ha escapado a la superficie. Esta variante ha surgido a partir de la implantación de un abrazacaras a un animal. Ripley y los prisioneros, incapaz de defenderse, quedan atrapados con la criatura. El clímax de la película llega cuando Ripley sospecha que tiene algo en su interior. Pronto se da cuenta que ella misma alberga en su interior un embrión de xenomorfo. Weyland-Yutani pronto llega al planeta para supuestamente rescatar a Ripley, pero en realidad sus intenciones son extraer el embrión que Ripley lleva consigo. Ripley rechaza las ideas de la compañía, así que en un acto de autoinmolación se lanza a un horno de fundición, destruyendo el espécimen que llevaba consigo. Y finalmente Alien Resurrection, cuyos eventos tienen lugar en el año 2379. Han pasado 200 años desde la muerte de Ripley, pero su historia no ha terminado. En una instalación secreta a bordo de la nave Auriga, un equipo de militares y científicos, ahora bajo el control de una entidad diferente a Weyland-Yutani, logra clonar a Ellen Ripley a partir de restos de su ADN recuperados en Fiorana 161. Su objetivo es extraer el embrión que Ripley llevaba consigo, para así poder crear una colonia de xenomorfos controlados, con fines militares y experimentales. Pero la clonación no es perfecta. La nueva Ripley 8 posee rasgos híbridos, incluido una fuerza aumentada, sangre parcialmente ácida y una conexión emocional y biológica con los xenomorfos. Después de ser rescatada por un grupo de bandidos, el clon de Ripley se da cuenta de los horrores científicos que se cometieron al tratar de clonarla. Una nueva variante de reina xenomorfo ha tenido lugar a partir de los experimentos con Ripley, la cual tiene una capacidad única, da a luz de forma vivípara, generando híbridos extraños. Esta criatura es conocida como el Newborn, que extrañamente reconoce a Ripley como su madre. Al enterarse de que la nave se dirige a la Tierra, Ripley hace un último esfuerzo por deshacerse del Newborn, expulsándolo al espacio al igual que al Big Chopper, culminando así la historia de Ellen Ripley y siendo esta la última entrega cronológica en la saga de Alien. Uno de los misterios más grandes de la saga de Alien se encuentra en la película de Prometeo, la precuela que en un principio estaba pensada para darle origen a toda esta saga. Algunos saben que existe una escena eliminada en la que el ingeniero hablaba. El misterio, ¿qué fue lo que le dijo el ingeniero a David? En este video conocerás la respuesta.
Esta escena eliminada y algunas otras de Prometeo ya las he abordado en este video que te recomiendo, pero aquí analizaremos a detalle el diálogo de David y el ingeniero. También nos valdremos de la supuesta filtración de un borrador temprano del guión para Prometeo, el cual revelaba el por qué los ingenieros querían destruir a la humanidad, y era mucho más extenso que la escena eliminada. La autenticidad de dicho diálogo estará a debate, por lo que me gustaría que me dejes saber en la caja de comentarios tus opiniones sobre este. Ponte cómodo, estamos a punto de comenzar. Primeramente analizaremos la escena eliminada que se encuentra en el Blu-ray oficial de la película. Aunque muchos juran haber visto esta escena en la película, lo cierto es que en el corte cinematográfico jamás vemos al ingeniero decir una sola palabra, lo cual de cierta manera resulta inorgánico. Nunca se termina de entender por qué la reacción agresiva del ingeniero, por qué este sin mediar palabra alguna decidió atacar a David. Quizá el equipo de producción de la película consideró que hacer esto le daría mucho más intriga a la misma. Lo cierto es que parece un sinsentido. Cuando hablamos de una raza alienígena que aprendió a viajar a través del espacio, resulta difícil concebir que su primer contacto con la especie que crearon sea tan hostil. ¿Acaso no estamos en presencia de una raza mucho más avanzada que la humanidad? ¿Y la violencia es un rasgo primitivo? Bueno, pues la escena eliminada de Prometeo lo explica. Después de que David encontrara al ingeniero en la cámara de criosueño, este decide avisar a Weyland sobre su descubrimiento. Vickers, la hija de Weyland, se siente sorprendida que este siga con vida. Weyland se mantuvo en criosueño para un momento único: encontrar las respuestas ante sus creadores. Pero Weyland no solamente estaba en búsqueda de respuestas para saber su propósito en el universo y en la vida. Weyland buscaba algo más. Buscaba la vida eterna, por quizá un complejo que David mismo implantó en él desde que lo creó. Pues como abordé en el video pasado de por qué David destruyó a los ingenieros, en una escena de Alien Covenant David cuestiona la mortalidad de su creador. Y es aquí donde podemos entender el complejo de Weyland. Weyland, un hombre tan brillante como fatuo y banal, está buscando a sus creadores para que le den la respuesta de la vida eterna, pues este se ha asemejado a ellos. Es entonces que David y alguna tripulación de la Prometeo, incluida la Dra. Shaw, se dirige con Weyland a presentarle a su creador. En la escena extendida y eliminada veremos que David se presenta ante el ingeniero, diciéndole que las personas que están presentes en el lugar piensan que han sido invitadas por el ingeniero y que han venido desde la Tierra siguiendo su invitación. No obstante, la respuesta del ingeniero no será nada de lo que esperan David y Weyland. Tell him we came, just like he asked. Itai, kuntum, prachtu, stars jasend. Ja hadden we staten, dat we kredastent. I'm all right. Va voleteva. Var gullet no naya. What did he say? He asked to know why you're here. Desde un inicio de la escena podemos notar la hostilidad en las palabras del ingeniero, al cual, a pesar que le están diciendo que fueron invitados, responde de manera amenazante de por qué están en ese lugar y por qué han ido ahí, en un tono nada amistoso. Y tras traducirle a Weyland lo que dijo el ingeniero, este le insiste que le diga el propósito de por qué han ido ahí. Y nuevamente la respuesta del ingeniero no será nada de lo que esperan. Why do you hate us? If he opens her mouth against Suter, David, continue. Tell him why I came. Idag manemai, kärna mortu steda. Kuiva, on ittam sa stater kreda. Uar nonem. Ida marjum kat kai karste. What did he say? What did he say? I told him you wanted to live forever. He asked why. Do you see this man? My company built him from nothing. I made him. And I made him in my own image so that he would be perfect. So that he would never fail. I deserve this. Because you and I, we are superior. We are creators. We are gods. And gods never die.
Como podremos observar, el ingeniero ante sus ojos encuentra indigno a Weyland de merecer más vida, y posterior a ello procede a atacar a David y a toda la tripulación de la Prometeo. Aún así, pareciese tener poco sentido la reacción de este. Afortunadamente, en una entrevista, Ridley Scott reveló que las intenciones de los ingenieros eran acabar con la humanidad por considerarla una raza violenta, una especie de experimento fallido. Así que esto podría explicar la reacción del ingeniero complementada con este diálogo. Algunos fans han teorizado que la reacción del ingeniero también se debe a que éste encuentra a David como una abominación ante él. Esto podría tener sentido, ya que el mismo Ridley Scott ha dicho que los ingenieros no son dioses, sino también una especie humanoide, es decir, que ni ellos pueden vivir eternamente. El ver un sintético como David podría haber detonado la reacción del ingeniero, y esto podría cobrar mucho más sentido cuando vemos la última entrega de Alien, la relación que podría guardar el líquido negro y los sintéticos, pero eso es tema para otro video. Pero debes saber que aún hay más. Existe un supuesto borrador temprano de Prometeo que revelaba aún más, un diálogo en el cual el ingeniero explicaba por qué querían eliminar a la raza humana. Lo que estás a punto de escuchar te volará la cabeza. La escena correría de manera similar a como lo vemos en la película. El ingeniero se levantaría de la cápsula de sueño y diría: Este no es mi hogar. Mi hogar es el paraíso. Yo no les pedí que vinieran aquí, porque su presencia está perturbando mi atmósfera. Weyland le pregunta a David: ¿Qué dijo David? ¿Quieres saber por qué estamos aquí? Dile, David, dile, pregúntale. David en el lenguaje proto-indoeuropeo: Queremos saber por qué creaste nuestro planeta. ¿Por qué creaste vida en nuestro planeta? ¿Y cuál es nuestro propósito? El guión añade una descripción de por qué los ingenieros no utilizan casi el lenguaje. El ingeniero respira pesado. A pesar de que estos pueden vivir por cientos de miles de años, hablar podría tomarles siglos de sus vidas. Solo una oración podría drenar la energía de ellos. Esto puede notarse en el lenguaje y expresiones corporales de los ingenieros. El ingeniero responde a David: Muchos mundos han sido creados por la mano de nuestros padres, a través de la sangre de nuestro Señor. El de ustedes fue el único que prosperó, una joven estrella en el universo. Su mundo es la única estrella parecida a nuestro hogar. Weyland pregunta a David: ¿Qué está diciendo? Al parecer, en este supuesto guión, David engañaría a Weyland, diciéndole: parece que ellos hicieron nuestro planeta perfecto como el suyo. Aquí se narra que el ingeniero presta atención a lo que está diciendo Shaw, y cuando Weyland la manda a callar con un golpe de uno de sus hombres, el ingeniero se molesta. La escena describe: el ingeniero está molesto por la hostilidad y tensión que lo rodean, el cual responde a las preguntas de Shaw de manera violenta y exhaustiva. ¿Odiarlos? Nosotros les dimos esta emoción. Nosotros les dimos todas sus emociones. No teníamos expectativas en su evolución, y aún así cuidamos de ustedes. Les dimos el fuego, construimos sus ciudades. Les dimos el Edén y ustedes nos adoraban. Admiramos nuestra creación desde los cielos. Pero después los vimos matarse una y otra vez. Empezar guerras. Intentamos salvar sus almas una vez más. Tomamos al hijo de una de sus madres. Lo llevamos de vuelta al paraíso. Lo educamos. Le enseñamos el significado de la vida y de la creación. Lo llevamos de vuelta a ustedes para educarlos. Pero ustedes lo castigaron. Nosotros les entregamos el fruto de la vida y ustedes nos devolvieron una raíz podrida. ¿Hablan de odio? Pues prepárense para el fin. David intentaría traducir dicha frase a Weyland, pero este le diría que no está interesado, que solamente le diga que vino aquí a conseguir la vida eterna. A partir de aquí, el supuesto diálogo narra de la misma manera que en la escena eliminada de Prometeo. Podemos asumir que en esta escena el niño al que se refería el ingeniero era Jesucristo, el hijo de una madre, al cual enseñamos el significado de la vida y ustedes castigaron. Ahora bien, el problema con este supuesto guión es que ha sido desmentido por el mismo Damon Lindelof, el escritor de Prometeo, el cual ha afirmado que aunque le parece una versión entretenida, se ha deslindado totalmente de él, por lo cual estaríamos hablando de un supuesto guión fake, que posiblemente tomó las palabras de Ridley Scott para Movie.com, en el cual afirmaba que en un momento de su cabeza pasó la idea de meter el judeocristianismo en la saga. Aunque este guión resultase ser falso, puesto que ha sido desmentido por el mismo Damon Lindelof,
Parece rellenar huecos muy interesantes que dejan a la expectativa a los fans de la saga de Alien. Del mismo modo, rellena algunos otros huecos importantes como el Alien Deacon. Debido a las circunstancias presentes, no podríamos tomar como oficial este guión. Lo cierto es que parece aclarar y complementar muy bien la historia que dejó inconclusa Prometeo y Alien Covenant. ¿Qué relación podría tener David con los acontecimientos de Romulus? Pues adentrémonos a la oscura mente de David. Corre una extraña cinta de video. Una voz familiar se escucha. A la luz de una tenue iluminación, vemos algunos especímenes disecados. Estamos recorriendo el laboratorio en el planeta 4. Aquella voz que escuchamos es la de David. Las imágenes son tan grotescas como reveladoras. Vemos distintas clases de criaturas que han sido recolectadas y diseccionadas por David. Con una inquietante calma, él comienza su explicación. Transmission Authorization Code Delta 964 Zulu Bravo. Covenant requesting secure link. Weyland-Yutani protocol sequence initiated. Commence transmission. I come to you with an olive branch. You may know me, and you certainly know of my creator. I am David, son of the late Peter Weyland, your company's founder. Following his vision, I have gone to the far edges of space, and with the aid of Dr. Elizabeth Shaw, I found a rotting paradise. I washed this world clean as a gift to her. We could have built anew, a second Eden. But she refused. David está realizando un reporte para Weyland-Yutani, en el cual pone al tanto a la compañía sobre sus escabrosos descubrimientos y sus experimentos que realizó a costa de la doctora Shaw con el líquido negro. Y no solo eso, el corto de Advent también nos deja ver la enfermiza devoción que David tenía hacia la doctora Shaw. Un misterio develado. Según la cinta, Shaw estaba horrorizada ante este genocidio. Así que en su megalomanía, David decidió convertirla en el espécimen perfecto de sus experimentos. Aunque esta trastornada obsesión por la experimentación y el descubrimiento inició en Prometeo, el corto Alien the Cross nos deja saber que David fue más allá después de descubrir las costumbres que tenían los ingenieros. Desconocido es el tiempo que le tomó a la doctora Shaw y David llegar al planeta 4, al lugar de los ingenieros. Pero podemos asumir que no fue breve y que en todo este trayecto David se dedicó a investigar y aprender mucho más de los ingenieros y por ende de su tecnología. Una ironía en el corto, a pesar de que David buscó la libertad, su reporte y lealtad hacia Weyland-Yutani nos hace cuestionarnos si éste la alcanzó en algún momento. Inician las conexiones con Romulus. David nos deja pistas para decodificar el mensaje que está dejando a la humanidad en Weyland-Yutani. ¿Cómo es que Rook y la tripulación de la Romulus sabían del potencial del líquido negro? Pues a través de sus investigaciones con el líquido negro, David puso un paso adelante a la humanidad, revelando un aterrador y fascinante factor sobre el líquido negro. This primordial ooze ripe with advanced nanoparticles, operating off an algorithm based on evolutionary computing. It is essentially a form of radical AI, making the substance unbelievably chaotic. It generates a unique reaction to every genome it encounters, reshaping life, virtually limitless in its potential and application. David lo describe como una inteligencia artificial de potencial ilimitado que genera reacciones únicas en los organismos, altamente maleable, primigenio y con la capacidad de forzar la evolución de las especies, prácticamente un tabú para los ingenieros. Por eso, David lo tomó para sí, un razonamiento esencialmente similar a lo que dice Rook en Romulus. Weyland-Yutani cree que el líquido negro tiene el potencial suficiente
para permitirle a los humanos colonizar el espacio. ¿Y cómo se llega a tan atrevida conclusión? Debido a los dibujos, esquemas y notas que David envió a la compañía en el corto de Advent. In order to help you unlock my research, I've included detailed illustrations and charts. For the sake of posterity, I've begun with a complete catalogue of the planet's natural life. Such beautiful creatures. Poisonous and vicious by nature. Several local species of flower have immense potential for medicinal harvest. Pero entonces vuelve a nosotros la duda. ¿Es David el creador o solamente un impostor? Cuando Walter cuestionó a David sobre la autoría de Ozymandias, nos revelaron algo más. David no solamente es propenso a mentir, sino a fallar. There was so much potential on this world, wasted by gods that feared their own might. They convinced themselves that sacrifice cleansed them of their sin. But in the end, they were like me. Creators. Beings that understood you must give life to both the wolf and the lamb. But then they tried to banish the wolves and undo their creation. So I took their secrets for myself. Tomé sus secretos para mí, convencidos que ese sacrificio limpiaría su pecado. Pero al final, al igual que yo, creadores, que lograron comprender que era necesario darle vida al lobo y al cordero. David, creador o impostor. Debido a sus propias palabras, podríamos asumir que David es un impostor que se gloria en haber creado algo perfecto, pero que simplemente tomó para sí e intentó replicar y perfeccionar, pero nunca crear. Advent puede dejarnos en claro una cosa, aunque siempre estará abierto a interpretación. David ambiciona, al igual que Weyland, asemejarse a los ingenieros, tratando de perfeccionar su creación, para desatar el caos del universo. My creatures shall be set loose to rule this galaxy. Los propios rasgos del llamado protomorfo nos hablan de una criatura distinta a lo que vimos en Alien el octavo pasajero. Con la información que David envió a la Tierra, podemos asumir que Weyland-Yutani puso manos a la obra para recuperar el tan invaluable Black Goo, el fuego de Prometeo, encajando así perfectamente con las órdenes que tenía Ash de devolver el espécimen vivo a la Tierra, pues en él estaría la clave con la cual los humanos podrían evolucionar. Pero si bien Advent nos ayuda a dilucidar que David es solamente un recreador y no el creador original del xenomorfo, la duda que queda en el aire, ¿qué fue primero, el xenomorfo o el ingeniero? ¿El patógeno negro creó al xenomorfo? ¿O el xenomorfo es la fuente del patógeno negro? En la parte final de Advent, David nos da una última pista y nos dice que encontró datos acerca de un antiguo y perturbador ritual, una antigua ceremonia de crueldad brutal que prosperó en el tiempo, pero después quedó congelada. However, I did discover a surprising X-Ray Zulu. Over. files told of ancient ceremony. Such cruelty once thrived, long since frozen over, given passage to timidity, the cost of progress. Must be absolute. It's not for the weak. Link secured. Continue. If you do this, Lo más intrigante, ¿de qué ceremonia hablaba David? ¿Y qué significan los dibujos de ella? ¿Qué piensas al respecto? Te leeré en la caja de comentarios. Hemos despejado una incógnita importante. David no creó al xenomorfo. Tomó los secretos de los ingenieros para perfeccionarlo, pues este es muy distinto en sus capacidades físicas a lo que vemos en Alien el octavo pasajero. Y como ya mencioné, hay muchas posibilidades de expandir aún más el lore, pues incluso algunos fans han llegado a creer que los ingenieros reproducían a los xenomorfos. Quizá esto tenga alguna especie de enlace con la ceremonia de la que hablaba David en los registros y de la cual no sabemos más. ¿Acaso todo se salió de control? ¿Qué acabó con los dioses de LV-223?
¿Fue su propia arrogancia? ¿O hay algo más oscuro detrás que no sabemos? Una escena eliminada de Prometeo puede rasgar el velo de misterio que oculta el horror cósmico de los xenomorfos en la saga Alien. Uno de los eventos más perturbadores dentro de la misteriosa e intrigante entrega de Prometeo es la causa por la cual los ingenieros a bordo de la nave LV-223 experimentaron una terrible muerte, y la respuesta podría venir de uno de los personajes con menos atención de la película, pero más misteriosos, el Capitán Janek. Cuando la nave Prometeo aterriza en LV-223, lo que sus tripulantes encuentran es un cementerio, pero no uno cualquiera. Los cadáveres de los ingenieros yacen petrificados, algunos mutilados, otros como si hubieran intentado huir. Hay señales de que algo se desató dentro, algo que provocó una muerte rápida, masiva y desesperada. Pero, ¿qué fue exactamente? ¿Qué abominaciones había en ese lugar para que los ingenieros tuvieran una reacción tan desconcertante? ¿Qué fue lo que les causó tanto temor para que a los propios arquitectos de la vida, una civilización de millones de años que recorría el universo colectando poder y conocimiento, estuviera tan aterrada para escapar de la nave? ¿A qué podría temerle un dios? Y peor aún, ¿cómo estaban tan seguros de su fatídico destino? La muerte. ¿Crees que estoy exagerando? Dejemos que la doctora Shaw se exprese al respecto. You're drunk. Hi. Embarrassing, Charlie. Wow. Yeah, he seems pretty scared for a ghost. It's not a ghost. Oh, yeah, what is it? It's a recording. Some kind of video log. We must have triggered it when we came in. So let me ask you a question. How come there's not a recording of whatever was chasing it? Look at him. He knew he was about to die. Maybe nothing was chasing him. Maybe there was an outbreak. What is that based on, Ellie? I've seen it before. This isn't Africa, Ellie. Outer space. I saw his head explode a couple of hours ago. I know infection when I see it, Charlie. You know that. There was something inside it. Something on a cellular level. Maybe even genetic. Who cares, honey? It doesn't matter. Okay? It's not why we came here, Ellie, and finding out what killed a bunch of goddamn aliens 2,000 years ago, it changes nothing. Como podemos apreciar, algo se ha liberado al interior de aquella misteriosa nave, causando bruma, caos y nerviosismo. Los tripulantes parecen estar en presencia de un horror que corroe la cordura. Pero aún en ese abismo, uno de los ingenieros ha comprendido el horrendo destino que le espera, y parece haber tomado una última medida para contener aquello que ha logrado aterrar incluso a los dioses primordiales. Fascinados por lo que presenciaron, pero con oscuras dudas y desconcierto en sus mentes, los científicos de la Prometeo intentan entender qué ha sucedido. ¿Están presenciando historia pura o el fin de su fe? Porque cuando por fin creyeron tener respuestas, solo surgieron más preguntas. Y dentro de la macabra pero fascinante contemplación de descubrir una forma de vida superior, casi divina, surgen dos corrientes de pensamiento. Hemos encontrado nuestro origen en nuestros creadores. Son los arquitectos de nuestra vida y realidad. Es un mausoleo científico, una cámara de secretos genéticos. Pero el otro lado es más oscuro. No son dioses y no resuelve el problema principal. ¿Quién los creó a ellos? Y si eran tan avanzados, qué horripilante y siniestra cosa los hizo huir de esa manera, causando muertes tan atroces. El horror del misterio acrecienta conforme avanza la cinta, pues hay un momento que pasa desapercibido para muchos, pero que es una verdad perturbadora. La cabeza decapitada de un ingeniero es llevada al laboratorio de la nave. En un intento desesperado por encontrar respuestas, el equipo decide iniciar un espeluznante experimento, intentar reanimar
aunque sea por unos segundos, la última chispa de vida en el tejido cerebral del ingeniero. Y por un instante, funciona. La electricidad revive conexiones neuronales dormidas por milenios. Un rostro alienígena abre los ojos, se contrae, grita. ¿Dolor? ¿Terror? ¿O memoria? Nunca lo sabremos, porque segundos después, la cabeza estalla violentamente, como si lo que llevase dentro fuera incapaz de coexistir con nuestra realidad. ¿Qué clase de biología tenían? ¿Qué alteraciones sufrió su organismo? ¿O fue la sustancia negra la que deformó incluso su cerebro al punto de convertirlo en una bomba de carne? Pero quizá los secretos que oculta LB-223 no son para saciar nuestra curiosidad existencial o revelarnos el propósito de nuestra vida. Tal vez LB-223 es algo más cruel, profundamente desesperanzador y miserable. Quizá no encontramos respuestas de nuestra existencia, sino la razón de nuestra extinción. ¿Por qué nos hicieron en primer lugar? ¿Por qué cree que su especie me hizo a mí? ¿Porque te podíamos hacer? Imagina lo decepcionante que sería para usted oír lo mismo de su creador. Analiza por un segundo la charla de Holloway y David, el dilema existencial. Y piensa que tal vez LB-223 nunca fue una invitación como creían el Dr. Holloway y la Dra. Shaw. Tal vez no había un mensaje oculto, ni un mapa estelar como señal de encuentro, sino una advertencia. I'm all right. Vavuleteva. Vargulnonaya. What did he say? He asked to know why you're here. Ask him where they're from. No era un templo, no era un laboratorio para cultivar vida, era un vehículo portador de muerte, y sus tripulantes experimentaron en carne propia el horror que estaban diseñando para sembrar en la Tierra. ¿Qué fue entonces el horror que enfrentaron los ingenieros en LB-223? Para develar este misterio, necesitamos recurrir a uno de los tripulantes de la Prometeo, el capitán Janek. En la película, Janek no es representado como un hombre de fe, tampoco como un científico. Janek era un soldado, y su experiencia de vida en la batalla lo había dotado con un sentido que nadie más poseía. Al observar los corredores vacíos, los cuerpos contorsionados de los ingenieros, las cámaras selladas, no vio un templo, vio una base militar, vio una zona de cuarentena. Are you here to file a report? No. I'm not. I'm really not in the mood for coffee. It's a good thing it's rum, then. There you go. Please don't touch that. You know, before I sold my soul to corporate, I was in the military. Yeah. Before I did that, though, I was flying sorties out of Jordan. And there's one base I was on at this building. No windows, pure steel, surrounded by a barbed wire fence. Actually, small men in white coats running in and out of it. We knew they were making something in there, and we knew it was bad. Anyway, one night, the alarm goes, and we get ordered to do a full evac. Everybody out. And I'm running towards my transport, and I see these men in white coats trying to get out that building, screaming, crying for their lives. Turns out that fence wasn't to keep us out. It was to keep them in. Anyway, we get in the air, and I see my CO flip open the box that he had on his lap. Had a gray button on it, and he closes his eyes and he starts to pray. And then 6 kilometers out, he decides to push that button. And even that far out, we felt the heat of that explosion. There's 1,100 souls, give or take, vaporized. Just because some idiot spilled something. Now, I know it was a long time ago, but I feel the same thing happened here. Those things,
Those engineers, they made something they shouldn't have. And they spilled it. It was your turn to push the button. Why did you decide to tell me that story now? Because you killed a man today. Looks like you're in pain. I burned my hand. Como has observado, el capitán Janek había descifrado algo que ni los científicos ni los tripulantes de la Prometeo habían comprendido: que los ingenieros estaban manipulando elementos primordiales que estuvieron presentes en la creación del universo. En las propias palabras de Janek, un idiota derramó o dejó escapar algo que no debían tener, desatando una cadena de muerte que arrasó con todo rastro de vida que había en aquel lugar. En la escena inicial de Prometeo, somos testigos de un sacrificio. Un ingeniero bebe líquido negro y al desintegrarse, siembra la vida en un planeta primitivo. Esta imagen, casi divina, sugiere que la sustancia es una herramienta de creación. Pero más adelante, esa misma sustancia se comporta como un arma biológica incontrolable. Entonces surge una gran contradicción. ¿Cómo un líquido que puede crear vida puede tener la dualidad de ser también un elemento de extinción masiva? Todo reside en el potencial del elemento. Según el reporte de David a Weyland-Yutani, el líquido negro es un agente mutageno de potencial ilimitado, capaz de reformar la vida misma, pero que debido a tal potencial, los ingenieros le temían. En LV-223, algún tripulante cometió un error o descuido que liberó el líquido negro. Los ingenieros eran plenamente conscientes del poder, tanto creativo como destructivo, de este asombroso compuesto, lo cual los hizo huir en pánico. Un elemento primígenio, de tanto poder que hizo temblar a aquellos que incluso nosotros considerábamos dioses. Su cordura fue corroída por el miedo cuando contemplaron que esta sustancia podía aniquilar o borrar cualquier rastro de su existencia, o un destino incluso peor, convertirlos en abominaciones que daban pesadillas incluso a los dioses. Los rastros y huellas que dejaron tras de sí en la nave son una muestra del horror que trataron de evitar, una vez que la sustancia fue liberada. La pregunta final aquí es, ¿la liberación del líquido negro en LV-223 fue un accidente, un descuido? ¿O había una mente curiosa, retorcida e intelectual como David a bordo de esa nave que jugueteaba con los secretos biológicos primordiales de la existencia? Estaré encantado de saber qué piensas. ¿Qué sucedió con David después de Covenant? ¿Realmente David creó al xenomorfo? ¿Y cuál fue el destino de Daniels? En este video exploraremos una de las teorías más fascinantes sobre la saga de Alien y el destino de David. Esta teoría, aunque no es oficial, podría aclarar algunos de los misterios más grandes de la saga que siguen intrigando a los fans hasta el día de hoy. Recuerda que esto solamente es una teoría, nada es oficial, por lo que estaré encantado de saber qué piensas en los comentarios y si tienes alguna adición para ella. Sin más que agregar, comenzamos. Aparentemente, la historia de David concluía con él robando la Covenant y secuestrando a Daniels para dirigirse hacia Origate 6. Esta es la historia inconclusa de David para muchos. Sin embargo, pocos saben de la existencia del reporte que envió David a Weyland-Yutani una vez que secuestró la Covenant. En Alien Advent se nos narran los planes de David después de haber capturado la nave y nos da información sobre sus investigaciones con el líquido negro. En esta compilación, David nos cuenta que el líquido negro tiene un potencial infinito para moldear a todo ser vivo, empujando a cualquier especie hasta el último escalón del pináculo evolutivo, para crear la forma de vida perfecta en el universo. David nos dice que la maleabilidad y potencial del líquido negro es tan asombroso que incluso los mismos ingenieros le temían. David termina el mensaje a Weyland-Yutani diciendo que está listo para liberar a sus creaciones y que éstas gobiernen la galaxia. Sin embargo, a partir del corte de este mensaje, no se sabe más cuál fue el destino de David. Tras los eventos de Covenant, una línea narrativa quedó clara. David buscaba convertirse en un dios creador, obsesionado con perfeccionar lo que creía
era producto de su ingenio, sus creaciones, me refiero a los xenomorfos. Para lograrlo, había estado observando las propiedades del líquido negro, y tras décadas de estudio, antes de llegar al mundo natal de los ingenieros, concluyó que el fluido poseía un potencial ilimitado para reformar cualquier forma de vida e incluso destruirla. Esto lo motivó a utilizar el componente como arma de destrucción masiva en ese mundo. Tras la exitosa prueba, ahora David decidió explorar el potencial creativo del Black Goo, y así inició sus estudios y experimentos de evolución y creación. Una vez en el planeta, David consiguió crear las primeras formas de infección a través de la flora que encontró en el mundo de los ingenieros, logrando los primeros mecanismos de infección y eclosión con éxito a través de la aspiración de esporas por vegetación para infectar a otras criaturas, como vemos en la cinta de Alien Covenant, cuando los exploradores aspiran estas a través del aire. Sin embargo, el método de infección era complejo y requería una serie de factores ideales para ocurrir, como el que una especie se acercara lo suficiente a las esporas. Así que pensó en otro método más efectivo, la procreación biológica autorreplicante. El plan entonces consistía en utilizar a la Dra. Shaw a través del empalme genético de sus hormonas reproductoras con el Goo. De este modo, podía sembrar los huevos en diversos planetas para asegurar la supervivencia de sus creaciones. David comprendió que, si lograba diseñar un organismo capaz de producir huevos por sí mismo de manera continua, entonces había creado una forma de autorreplicación biológica efectiva. Una reina no solo le facilitaría el trabajo y garantizaría la subsistencia de la especie sin necesitar de factores externos como la aspiración de esporas, sino que garantizaría la proliferación de sus criaturas a una escala mucho mayor que cualquier esfuerzo individual. Esto era el siguiente paso lógico en su gran diseño, el último engranaje que necesitaba para que sus creaciones pudieran extenderse sin límites por el universo. Con esta idea en mente, David comienza a experimentar con la Dra. Shaw, pero el experimento falla y Shaw muere en el proceso. Sin embargo, habría logrado obtener los primeros huevos, y esto explica de dónde salieron los huevos de Covenant que infectaron al Capitán Oram. Sin embargo, estos huevos no eran suficientes para garantizar la proliferación de la especie, ni la procreación a futuro de la misma, pero David habría aprendido y registrado cada uno de sus errores, por lo que el plan solo requería de una nueva reina, un nuevo anfitrión. Es ahí donde David tiene la idea de salir a pescar un gran pez en el espacio, las naves de exploración de Weyland-Yutani. Después de la muerte de Shaw, y con la experiencia suficiente, David se dedicó a enviar señales al espacio profundo con la esperanza de que una nave colonizadora captara el llamado y se adentrara a la exploración del planeta que habitaba. David era consciente de las exploraciones realizadas por Weyland-Yutani y sabía que debido a la variación de personal, indudablemente encontraría en la tripulación a una fémina saludable para continuar con su experimento de la reina. De buena suerte, incluso podría utilizar la infraestructura de la nave para la exploración de otros mundos. Y es así como toman lugar los eventos de Alien Covenant. David engañó a la tripulación por medio de una transmisión fraudulenta, capturó la nave y sus tripulantes, y sobre todo, tenía a Daniels. La Covenant contaba con numerosos embriones para continuar con su misión, pero hasta este punto, David no habría visto si su plan de la reina fue exitoso, dado que carecería de un ser biológico para que pudiera ser usado por los facehuggers que había replicado a partir de sus experimentos con Shaw. Pues si recordamos, no quedaba vida orgánica en el planeta de los ingenieros y todo el planeta estaba envenenado por el Goo. Es por eso que utilizó al Capitán Oram. Esto probaría si la procreación en un huésped biológico a partir de la impregnación de un abrazacaras era realmente efectivo. Esa es la razón por la cual David reacciona como un padre presenciando un nacimiento, cuando el neomorfo eclosiona del cuerpo del Capitán Oram. Cuando vio que esto era posible y totalmente viable, prosiguió con su objetivo. Así que asesinó a Walter, se hizo pasar por él a bordo de la Covenant y capturó a Daniels con el propósito de tener una fémina saludable para crear una reina. En ruta a Origay 6, David finalmente habría utilizado los años de viaje para perfeccionar el diseño de la reina, y una vez ahí, sembró los especímenes diseñados por él con su ayuda. Sin embargo, en el proceso, los ingenieros habrían rastreado a David por la masacre cometida en su planeta natal. Y dado que sería ilógico pensar que David exterminó a todos los ingenieros del universo, estos estarían buscándolo para acabar con él. Pero ahora no solo como venganza,
sino para detener la destrucción de más ingenieros y una destrucción masiva de vida inteligente en el universo. Los ingenieros sabrían de los experimentos de David con el líquido negro. David se daría cuenta que lo están cazando, y en su escape y con su reina a bordo y cientos de huevos, David encontraría una luna lejana perfecta para continuar con sus experimentos y perpetuar su legado, terminando así con su cruzada galáctica. Esa luna sería LV-426, la misma luna que vemos en Alien el octavo pasajero, donde se encuentra el Juggernaut. Sin embargo, David terminaría estrellándose en la luna por el ataque de una nave de los ingenieros, destruyendo a la reina Daniels y al resto de sus experimentos. La nave de los ingenieros se habría alejado de LV-426, debido a que conocían el peligro que había en aquel lugar, lo que estaba oculto ahí. Pero David quedaría como el único superviviente. Una vez en el planeta, David rastrearía una señal de auxilio en una cordillera remota de la luna. Decidido a investigar, encontraría el Juggernaut abandonado, convencido de que podría hallar la suficiente tecnología para repararse a sí mismo y tal vez continuar con sus experimentos. Solo necesitaba una vez más repetir el plan. Sin embargo, una vez ahí se daría cuenta que ese Juggernaut sufrió un aterrizaje forzoso. David encontraría la sala de control secreta con un Space Jockey o ingeniero de mayor rango que ya había sido víctima de un Chestbuster. Esta terrible revelación de que los xenomorfos ya existían desde tiempos antiguos y que él no los creó, sino que solo los copió o creó su propia versión, destruirían la ilusión de ser un dios creador. Este descubrimiento haría que David terminara con su propia existencia, al carecer del glorioso propósito que él mismo se había asignado. Sin embargo, los huevos que habría sembrado a lo largo de sus recorridos estelares mientras desarrollaba su reina habían proliferado en otros mundos, pudiendo ser incluso uno de ellos, el planeta al que Andy y Rain intentan llegar en Alien Romulus, llamado Ivaga 3. Si analizas los planteamientos de esta teoría, podrás darte cuenta que tiene mucha solidez. No obstante, debes recordar que esto solo es mi opinión para entretener. Me gustaría saber si tú tienes algo que añadir a esta teoría y qué opinas de ella. Estaré encantado de leerte. Yo soy Danny Sci-Fi y nos vemos en un siguiente video.